Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a la materia de preparación de insumos y reactivos. Esta semana vamos a empezar con química inorgánica. Recuerden que hace 2 semanas ustedes interactuaron e hicieron una tarea con una presentación donde venían diversos grupos funcionales, entre ellos venían los óxidos, el cual será el tema de esta clase. Los óxidos. ¿Qué son los óxidos? Bueno, ustedes deben de conocerlos porque en casa o de repente en algunos lugares nos encontramos con ellos, ¿ok? Y son los que les muestro aquí, ¿ok? Estos son los óxidos que de repente se forman. ¿Por qué se forman? Porque hay la presencia de un metal, ¿ok? En este caso, en la imagen que les estoy mostrando es el óxido férrico, que es el más común que nosotros podemos encontrar. Hay dos tipos de óxidos, son los metálicos y los no metálicos. Como su nombre lo dice, los óxidos metálicos están formados por un metal y el oxígeno, y los óxidos no metálicos por un no metal y el oxígeno. Para este tema y los posteriores, ustedes podrán apoyarse de la tabla que tienen en su libreta. Recuerden que la califiqué en el salón de clases. Ustedes la tienen más completa porque ustedes tienen lo que son la parte de los cationes y esta que les muestro son los aniones. Así que utilícenla para que puedan entender mejor los temas. En la parte superior, ustedes podrán observar una tabla donde se muestra de manera sintética las diferencias entre los óxidos metálicos y los no metálicos. Los metálicos en azul y los no metálicos en rojo. Recuerden que los óxidos derivan su nombre porque tienen la presencia de oxígeno. Si ustedes recuerdan, yo les había comentado alguna vez en clase, cuando vimos un poco de nomenclatura, que se va a tener el compuesto del lado izquierdo, como lo estoy mostrando aquí, en el caso de los óxidos metálicos, del lado izquierdo voy a tener lo que es el metal, en este caso del lado izquierdo el catión, y del lado derecho yo voy a tener el anión, que de este caso va a ser el oxígeno, tanto para los óxidos metálicos como para los no metálicos. Recuerden, del lado izquierdo está el catión o los que tienen valencia positiva, y del lado derecho yo voy a encontrar a el catión, que en este caso es el oxígeno y tiene valencia negativa. ¿Ok? ¿Cómo se van a nombrar? Si nosotros recordamos aquella clase, dijimos que se iban a cruzar para nombrar y ustedes lo pueden observar aquí arriba en esta tabla. ¿Ok? En esta tabla me dice claramente que los dos van a empezar con óxido de el nombre del metal y óxido de el nombre del no metal. Si nosotros vamos aquí abajo a la tabla, vemos que del lado izquierdo tenemos un ejemplo de óxido metálico. ¿Cómo se nombra? Primero al del lado derecho, que cruza, y después al del lado izquierdo. Entonces, ¿cómo se va a llamar este compuesto? Va a ser óxido de sodio, ¿ok? Primero nombro óxido, ¿por qué? Porque el oxígeno es el que da el nombre al compuesto que está del lado derecho, y termino con el nombre del metal, óxido de sodio. Para el siguiente caso, del lado derecho, óxido no metálico, pues primero nombro óxido de bromo, ¿ok? Primero nombro al que está del lado derecho, que es el nombre de óxido porque es el oxígeno, y después al nombre del no metal, que en este caso es el bromo, quedando como óxido de bromo. Cuando ustedes vean compuestos que del lado derecho siempre hay oxígeno, ustedes los van a reconocer y van a saber nombrar que son óxidos. Vamos ahora a ver unos ejemplos de óxidos. En este caso, óxidos no metálicos. ¿Qué nos dice el ejercicio? Escribe la fórmula de los siguientes óxidos. Y está el óxido de sodio, el óxido de calcio, el óxido de plomo. 4, aquí ya me está diciendo la valencia con la que está trabajando el óxido de plomo 4. Si me está diciendo la valencia, quiere decir que el plomo tiene 2 valencias. Y si ustedes se van a la tabla en la libreta, podrán ver que el óxido de plomo, en este caso el plomo, trabaja con 2 valencias, que es 2 y 4. Aquí me está especificando que es 4, entonces voy a trabajar con la valencia de 4. Abajo me dice que el óxido de hierro 2.
Si ustedes se van a la tabla, podrán ver que el hierro trabaja con valencia de 2 y con valencia de 3 más. El óxido de cromo 3 y el óxido plumboso, ¿ok? En este caso yo les había dicho en el número 3 que vamos a trabajar con óxido de plomo 4 y también tiene una valencia que es el óxido plumboso. En este caso se refiere a oso, a que voy a trabajar con la valencia más pequeña. En este caso voy a trabajar con la valencia de 2, ¿ok? Y aquí se los pongo para que no se nos olvide, ¿ok? 2. Pueden verificar la tabla que tienen pegada en la libreta. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas de estos compuestos? Acuérdense que todos estos, el nombre me lo está diciendo, son metales, ¿ok? Del lado derecho está apareciendo el nombre del metal y del lado izquierdo está apareciendo óxido. Quiere decir entonces que en las fórmulas va a aparecer al revés. Del lado derecho va a aparecer el oxígeno y del lado izquierdo va a aparecer el metal. Y así lo podemos comprobar. Vean. El óxido de sodio, el sodio aparece del lado izquierdo. El óxido de calcio, el calcio aparece del lado izquierdo. El óxido de plomo 4, vean, tengo dos fórmulas. ¿Por qué? Porque si yo intercambio el catión y el anión, las valencias, acuérdense que yo les dije que se intercambian las valencias. La valencia del plomo pasa a ser la valencia del oxígeno y la valencia del oxígeno, 2 menos, pasa a ser la valencia del plomo, del subíndice. Entonces, yo no puedo dejar este compuesto así como está, Pb2 o 4, porque puedo sintetizar esta fórmula. Al sintetizarla me va a quedar, es decir, le saco la mitad porque es divisible, los subíndices son divisibles entre 2. Vean, si yo el 2 lo divido entre 2, pues me va a quedar un plomo. Y si yo el 4 lo divido entre 2, pues me va a quedar 2. Entonces, la manera sintética del óxido de plomo 4 es PbO2, ¿ok? En el caso del óxido de hierro, me está diciendo que es 2. Como el oxígeno trabaja con 2, pues ya no se ponen el 2 del hierro y el 2 del oxígeno. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que con la fórmula del plomo que está arriba. Es divisible entre 2. Entonces no puedo poner Fe2 o 2. ¿Por qué? Porque es divisible entre 2, entonces nada más queda FeO, ¿ok? Es la manera sintetizada. Acuérdense que eso lo vimos en el aula de clases y pueden revisar sus apuntes. Óxido de cromo 3, pues es Cr2O3. Acuérdense que la valencia del cromo, que me está diciendo que es 3, pasa a ser el subíndice del oxígeno y la valencia del oxígeno, que es 2 menos, pasa a ser subíndice del cromo. Revisen sus apuntes, por favor, chicos, es un recordatorio. Y el óxido plumboso, que yo les había comentado que va a trabajar con valencia de 2, quedaría así, Pb2O2, pero la manera sintética de esto va a quedar PbO. Y vean que es exactamente, son los mismos óxidos, nada más que este de arriba está trabajando con valencia de 4. Y el de abajo está trabajando con valencia de 2. 4 más y 2 más. ¿Queda claro? Ahora veamos ejemplos para nombrar a las fórmulas, caso inverso que el ejercicio anterior. En la fórmula que aparece, en la fórmula aparece del lado derecho los oxígenos, es decir, el óxido. Y del lado izquierdo aparecen los nombres de los metales, rubidio, indio, bario, titanio, manganeso y cobre, ¿ok? Quiere decir que entonces para nombrar, vamos a inducirlo ya con ver la fórmula, que primero voy a nombrar a el óxido, en este caso el oxígeno que está del lado derecho. Y voy a tener óxido de rubidio, bueno, vamos a verlo. Óxido de rubidio, óxido de indio, óxido de bario, óxido de titanio, óxido de manganeso, óxido de cobre. ¿Queda claro? Bien, estoy segura que con lo que ya vimos de manera muy sencilla de los óxidos, ustedes ya en adelante los van a identificar. Ya sabrán que cuando vean una fórmula que del lado derecho está escrito el oxígeno, inmediatamente van a intuir que es un óxido. Y si yo tengo el nombre
y es óxido de sodio, por ejemplo, recuerden que el sodio es un metal que se encuentra en la familia 1, que es hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Entonces ya voy a saber si del lado izquierdo veo al sodio y del derecho veo al óxido, ¿cómo lo voy a nombrar? Pues primero nombro el grupo funcional, que es óxido de sodio. ¿Cuál es la actividad de esta semana? Muy bien, está muy fácil. En el cuaderno y a mano me van a copiar el tema mostrado en las diapositivas anteriores con las dos tablas de ejemplos resueltos. Y si les es posible, buscar en casa un óxido, es decir, algún metal que ustedes tengan oxidado, alguna parte de alguna puerta, no sé. Si a ustedes les es posible anexar esta foto, pero si no, con que me copien el tema de las diapositivas anteriores, esa será su actividad. Acuérdense que los óxidos se forman en lugares húmedos y o con poca luz. Tomar fotos al cuaderno y al óxido si lo llegan a encontrar y subir a plataforma como su evidencia, por favor. Don't forget, chicos, les voy a hablar en inglés. Don't forget colocar sus apellidos, por favor, en la parte superior, así como el tema, y a partir de esta semana me van a colocar la fecha. Please, 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 se los pido, por favor. Me despido de ustedes. Cuídense mucho, por favor. Recuerden el lavado de las manos. Si vamos a salir, el uso de cubrebocas, y no salgan a menos que sea muy necesario. Cuídense y nos vemos en la siguiente clase. Que estén muy bien.